Bueno, esta es la cuarta etapa que vamos a tratar. Habíamos comenzado con los indicadores, pasamos por los cuellos de botella o restricciones. El lunes pasado vimos lo referente a tiempo estándar. Y hoy, si bien no es lo último, sí es un punto de, llamémosle, de complemento para estos tres grandes temas que vimos y que es una columna o un pie para trabajar sobre estas tres metodologías. La realidad es que la parte de mejora continua tiene muchos métodos, muchas herramientas que se van a adecuar en función de el tipo de proceso, la empresa, la maduración de la empresa, de los procesos, de la estructura, de la problemática. Con lo cual hoy vamos a ver conceptos macro en relación a lo que es mejora continua, el Kaizen, un poco del Lean Manufacturing, algunas herramientas que a mi entender son las más completas para combatir nuestros principales problemas que están relacionados con la eficiencia y con la disponibilidad de equipos. Después voy a tratar como ejemplos algunos puntos relacionados con la parte de calidad, pero considero que lo más crítico que nos afecta está como primer medida la disponibilidad de equipos y prácticamente a la par la parte de eficiencia a nivel producto o proceso. Bueno, a nivel de mejora continua, una metodología que apunta a hacer la manufactura, llamémosle esbelta o flexible, que es como la traducción del Lean Manufacturing. Es una metodología, como muchas de las que vamos a hablar, generadas o iniciadas en Japón, principalmente a partir de la filosofía de Toyota, apuntado a incrementar la eficiencia de los procesos con un ciclo de mejora constante y de manera continua, trabajando principalmente en optimizar y reducir los tiempos y apuntando hasta eliminarlos, los que no son los tiempos que agregan valor, como vimos el lunes pasado, trabajar sobre los espacios, reducción de áreas, optimización de layout, distribución, recorridos. Otro punto importante, los defectos. Hay muchas herramientas para trabajar sobre los mismos, sistemas de Pokayoke, o sea, de sistemas anti-error, para que el defecto no se detecte al final de la pieza, trabajar con validación de proveedores, evaluaciones de proveedores, recepción de calidad, metodologías de calidad y análisis de procesos, como puede ser un diagrama 8D, que trabaja sobre la problemática, su contención, su causa raíz, bueno, diagramas como la espina de pescado. O sea, como les decía antes, las herramientas de calidad para lo que es la propia calidad tiene un capítulo aparte donde hay muchas herramientas. Hoy no vamos a verlas en detalle, vamos a apuntarnos más a todo lo referente a la planta en cuanto a procesos y productos. Eliminando los desperdicios, ahora vamos a ver en detalle a qué se refiere con esto, y una reducción de inventarios. Si bien el inventario puede ser considerado como un activo o una valorización, la idea de todos estos conceptos y de estas herramientas es trabajar principalmente con cero o el mínimo de stocks intermedios en relación a los cuellos de botella, máquinas paradas, la sobreproducción. Seguramente a muchos les ha pasado que hay disponibilidad de horas de máquinas y vamos a seguir fabricando para aprovechar ese tiempo. Bueno, esos son horas que todavía nadie pagó o que no va a pagar. Son inventarios. A veces para muchas industrias utilizamos envases que después los podemos necesitar para otro producto y después no están disponibles. Está fuera del plan de producción. Bueno, todos esos son desperdicios. Y un punto importante que trabaja todas estas metodologías es que involucran al trabajador.
O sea, le generan un sentido de pertenencia, lo hacen partícipe en decisiones, en planes de acción. Es una manera, les diría, casi necesaria para que todos estos tipos de planificaciones, de mejoras, de cambios, sean efectivas y que sean continuas en el tiempo. Y obviamente lo hace participar y lo hace proponer ideas. Hay una frase que yo siempre uso en este tipo de metodologías, es que cuando la gente de un equipo, un operador, un supervisor, plantea una idea y esa idea se elige o se lleva adelante, tiene una fuerza mucho más poderosa que la que puede tratar de impartir un líder, un director, un gerente, porque para mí una frase que siempre me quedó es que nadie mata sus propias ideas. O sea, si la idea es buena y tiene recorrido, quien quien la propuso va a hacer lo imposible para que esa idea salga adelante. Hablamos recién de los desperdicios que apuntamos a eliminar. La sobreproducción, lo que hablábamos recién, tengo disponibilidad, tengo horas, hagamos de más porque en algún momento lo vamos a consumir. Bueno, esos son recursos que los estamos consumiendo sin necesitarlos. Los tiempos de espera se relaciona con lo que vimos de los cuellos de botella. O sea, todo lo que un producto espera en un proceso posterior es un tiempo, como decía Goldratt, que no se recupera. Todas las horas que perdamos en un cuello de botella, el sistema no las va a recuperar. Transporte. Esto está relacionado con el layout, con el tipo de transporte. Muchas empresas tienen métodos de transporte ineficientes. O sea, desde el uso del autoelevador para mover pequeñas cargas, distancias extremadamente largas. Cuando uno hace un layout y hace su flujograma, lo traslada en un recorrido dentro de la planta, se da cuenta que las piezas a veces, o los productos, recorren muchísimos metros por día. Todos esos metros que alguien los está moviendo y que algún sistema lo está moviendo es costo. Exceso de procedimientos, inventarios o exceso de inventarios, exceso de movimientos, que no está relacionado con el transporte, sino todo lo que está relacionado dentro del proceso. Recorridos dentro de la misma unidad de producción, distancias, bueno, lo hablamos recién, defectos, un punto muy importante. Y un desperdicio, no utilizar la creatividad de la gente. Muchas veces se considera que tal vez la persona que está en la línea o la que está trabajando no es quien pueda aportar algo, y la realidad es que son los que viven día a día lo que les pasa a las líneas de producción, a las máquinas, al producto, y conocen al detalle los problemas mejor que cualquiera. Por eso es muy importante hacerlos partícipes de los cambios y de las mejoras. Vamos a pasar a empezar a hablar de las metodologías. Una de las más importantes que se relaciona con la disponibilidad y con la eficiencia es la metodología de las 5S. Seguramente muchos la habrán escuchado en varios momentos, en varios lugares. Es una metodología que, si bien parece simple, requiere de disciplina, requiere de compromiso, no solo por parte de quien lo está impartiendo, sino por parte de la dirección. Esto es algo que no se puede hacer de la noche a la mañana, lleva tiempo, lleva disciplina, como decía recién, involucra a todos los actores de un sector, de un proceso, y es vital que la gerencia y la dirección estén involucradas, que sientan que es un camino de mejora. Si eso no sucede, sea el gerente general, el dueño, y lo ve como, llamémosle, un desperdicio, o lo ve como horas que no le van a resultar en una ganancia, va a ser muy difícil, porque esto tiene que ir desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba. ¿Cómo nace la 5S? O sea, como decía antes, muchas de estas herramientas nacen en programas de mejoras de Toyota, en Japón, para poder conseguir que las mejoras sean duraderas,
dentro de la organización para que haya un orden, una orden limpieza, además de aumentar la motivación del personal. ¿Cuáles son las 5S? Tenemos SEIRI, que es la clasificación y el descarte de todos los productos que no vamos a utilizar dentro de un sector. SEITON, que es el ordenamiento de todos estos productos, ponerlos en el lugar adecuado, ponerlos identificados, que tengan su cartel de dónde van ubicados. SEISO, que es la limpieza de las máquinas, de los sectores, de las piezas, de las herramientas. Seiketsu, que es la simplificación y la estandarización. Y el Shitsuke, que es la disciplina, que es lo más difícil, que es que esto se mantenga girando constantemente. Este es un modelo, ahora lo voy a compartir, o cuando termine la presentación, en un Excel. Es una planilla de evaluación para un sector dentro de las 5S, porque cada punto que vimos recién no es que es un sí o un no. Esto se puede impartir en diferentes niveles, como vemos acá, de las 5S. Entonces, la primera, que es clasificación, hay una etapa que dice empezando, después está foco en lo básico, hacerlo visual, foco en la funcionalidad y mejora continua. O sea, cada uno de estos sectores es un punto. Cuando ven en verde es porque está cumplido. Se considera un sector que tiene un buen avance en 5S cuando estamos superando los 12, 13 puntos. Y esto significa que ya trabajamos en la clasificación, ya estamos trabajando en el orden, ya tenemos un nivel de limpieza adecuado, empezamos o estamos avanzando con la estandarización y estamos en un cierto nivel de disciplina. Ahora cuando ponga el Excel vamos a ver algunos detalles de esta clasificación, pero es algo bastante fácil de seguir y fácil de poder evaluar un área o un sector, principalmente para después generar un plan de acción y tener, como vimos antes, indicadores, tener un gráfico donde nos dice cómo estábamos antes, cómo estamos ahora, qué mejoramos, qué trabajamos, qué hicimos para mejorar. Esta herramienta, a mi entender, es una de las más poderosas para combatir las dos principales problemáticas, que son la eficiencia y la disponibilidad. Porque descarta todo lo que no necesitamos del área de trabajo. Tenemos o apuntamos a tener las herramientas que necesitamos en el momento adecuado, en el lugar adecuado y en la herramienta adecuada. Muchos habrán vivido el momento de tener que intervenir una máquina, hacer un setup y no tener las herramientas, tener que ir a pedírsela al pañol de herramientas, a la gente de mantenimiento, en el camino que uno va hasta a buscar las herramientas, se cruza con alguien que le pregunta por otra problemática. Significa que al momento de tener que hacer la intervención, el setup, lo que debería tardar un determinado tiempo tarda 2, 3, 4, 5 veces más. Cuando vamos a buscar una herramienta dentro de un gabinete, tenemos que andar revolviendo herramientas, tenemos que estar probando si es la herramienta que va, si es la herramienta que necesito, me doy cuenta que no está, que se la prestaron al del sector de al lado porque la necesitaba. Bueno, todo eso es tiempo, todo eso es pérdida, es desperdicio. Entonces, la limpieza, el orden, la estandarización ayudan a combatir la eficiencia y el aumentar la disponibilidad de máquina. Otro componente importante, en este caso para mejorar lo que es la disponibilidad de los equipos. El TPM como herramienta de mejora continua o mantenimiento productivo total.
Principalmente es un conjunto de actividades que se desarrollan en un orden, o sea, vamos a poder encontrar mantenimiento de TPM nivel 1, por ejemplo, nivel 2, nivel 3, que eso lo que hace es segregar las actividades en función de quién las tiene que hacer y en qué cronología las tiene que hacer. Acá estamos hablando de, por ejemplo, seguir los lineamientos de un manual de un fabricante y poder lubricar la máquina cada una X cantidad de tiempo. Algo tan simple como al inicio de la jornada revisar los niveles de aceite, la presión, que estén todas las luces de algún indicador encendidas. O sea, son checklists rápidos y depende del nivel, los hace el mismo operador, los hace algún personal de mantenimiento que puede estar asociado también a algún software de gestión y le indica cuándo tiene que realizarlos, cambio de filtro. O sea, es un complemento a las herramientas de mantenimiento, llamémosle tradicionales, de mantenimiento preventivo y apuntando a no tener tantos mantenimientos correctivos. El objetivo es mejorar la eficiencia. ¿Por qué? Porque minimizo las pérdidas, maximizo las capacidades de suministro, minimizo los costos, precisamente porque apunto a reducir las fallas. Si yo todos los días estoy chequeando el estado de la máquina, tengo una alerta temprana. En el caso de, vinculando ahora con lo que es 4.0 o IoT, hay sistemas donde el mismo operador, o sea, en una planta descentralizada, donde también tenemos mantenimiento en un sector lejano, se utilizan sistemas tipo andón de visualización o de llamada para que la persona de mantenimiento sepa que hay una intervención en una determinada máquina. Eso hoy en día permite dos cosas: registrar el problema y avisar de una manera eficiente a quien tiene que intervenir la máquina. En el lugar de hacer una cadena, llamémosle de voz, donde avisan al supervisor, el supervisor tiene que ir a buscar al de mantenimiento o llamarlo por teléfono, ver si está disponible. Entonces, la combinación de estas herramientas de mantenimiento preventivo con la comunicación de hoy de las máquinas a sistemas hacen que potenciemos las mejoras. O sea, tengo registro, puedo tener el registro de cuánto me lleva a intervenir la máquina, o sea, hay indicadores de mantenimiento que es el tiempo medio entre fallas y el tiempo entre intervenciones, entonces puedo saber cuánto tiempo tengo entre que alguien avisó y se volvió a poner la máquina en funcionamiento, con lo cual me va a permitir tener después un análisis para ver cómo mejoro esos tiempos de parada. Puedo hasta justificar la necesidad de tener más mano de obra en el sector de mantenimiento. Esto no es algo que solo se aplique al área productiva o de mantenimiento. O sea, esto se puede lograr en áreas administrativas, estamos hablando que la eficiencia está en todos lados, sistema, todo lo que es la parte de cadena de valor de administración, tiempos, documentación, gestiones. Apunta también a conseguir productos de alta calidad, porque si apuntamos a mejorar todo lo que es la calidad de las máquinas, generalmente muchos problemas de calidad están asociados a algún problema con el herramental o el equipo en sí. Y apunta a bajar los costos, o una relación entre la calidad y la minimización de costos. ¿Por qué? Porque si minimizo las paradas, aumento la calidad, tengo dos componentes del OEE que estoy trabajando. O sea, subo el indicador de calidad y subo el indicador de disponibilidad. También se mejora el clima laboral, porque estoy haciendo partícipe de las tareas de mejora y de propuestas a nuestro personal de producción, que muchas veces es relegado al momento de la intervención de mantenimiento, y de esta manera lo que le damos es un empoderamiento para
que mantengan el equipo, que den aviso, que lo cuiden relacionado con el mantenimiento. Y como conclusión es apuntar a tener 0 pérdidas. Sabemos que es muy difícil o en algunos casos puede ser imposible, pero tenemos que apuntar a tenderlo a 0. ¿Cuáles son los objetivos? Eliminar las pérdidas que afecten la productividad, mejorar la fiabilidad y disponibilidad de los equipos, la reducción de los costos de mantenimiento. Con información yo puedo saber qué equipos, cuánto paran los equipos, cuáles son las piezas que más comúnmente pueden llegar a fallar. Entonces puedo tener un mejor control del stock de repuestos de mantenimiento. Mejora de la calidad del producto final. Más allá de las herramientas que podemos tener de calidad para analizar los problemas, parte del trabajo con la parte de mantenimiento y de 5S apuntan a tener un producto final de mejor calidad. Y un punto también importante, el desarrollo de dispositivos y la adaptación de las máquinas de la empresa. Esto es porque muchas veces es el operador quien sufre, llamémosle, la forma del proceso o el tipo de proceso y son quienes proponen un cambio, un dispositivo, una reubicación, para trabajar de una manera más eficiente, más cómoda y mejor. Entonces, esta implementación de grupos de mejora, de salir en algún periodo de la empresa, o sea, de la planta, sentarse, tratar las ideas, trabajarlas, analizarlas, ponderarlas, evaluar el potencial costo-beneficio y trabajar después sobre las mismas, realmente crea un clima de trabajo en equipo. Y es importante por eso lo hablaba desde la parte, el pensamiento de la parte gerencial, que nunca tiene que ser vista la mejora continua como una herramienta para reducir a la cantidad de personas que trabajan en un proceso. ¿Puede ser una consecuencia? Sí, pero tenemos que buscar una reeducación, una ubicación, un puesto complementario, porque el día que nosotros usemos esta herramienta para reducir las personas que trabajan en un sector, va a ser la sentencia a muerte del proceso, porque nadie va a querer tener una idea más, porque lo que van a pensar es que si mejoramos, nos quedamos sin trabajo. Vamos a ver o continuar con un punto que es SMED, que es Single Minute Exchange of Die, o la traducción que es el cambio de herramientales en menos de 10 minutos o en un dígito. Esto es una técnica desarrollada por Shigeo Shingo en los años 50 y nace justamente de la necesidad de reducir el tamaño de los lotes, que es lo que nos pasa habitualmente en una planta. Tratamos de maximizar el tamaño del lote para no hacer cambios, porque sabemos que los cambios en general demandan mucho tiempo. Entonces, cuando tenemos que reducir el tamaño de los lotes, la única forma o uno de los métodos que tenemos para poder ser más eficientes es trabajar sobre todas las actividades que suceden al momento del cambio de herramientales. Esto puede ser en proceso de estampado, de inyección, de corte. O sea, cada vez que yo tengo que intervenir en una máquina, pararla, trabajar sobre sacar el herramental, poner uno nuevo, hacer un setup, liberarlo, en todos esos procesos o tipo de procesos se puede aplicar el SMED. ¿Qué es lo que permite esta técnica? Disminuir el tiempo que se pierde. O sea, recordemos que el único tiempo que agrega valor es el tiempo de proceso. Todos los demás son pérdidas. Entonces, esta técnica apunta a reducir ese tiempo. Lo que pierdo en una máquina o en un proceso debido al cambio de herramental y puesta a punto. Además, logra reducir el tiempo de operación en la preparación. Disminuye el tamaño del stock, porque muchas veces lo que yo tengo que hacer es, bueno, como voy a cambiar de modelo, hago stock
para que el proceso siguiente no quede detenido mientras se espera la nueva pieza. O al revés, hago stock para que cuando vuelva a cambiar de modelo, entonces empiezo a tener stocks y lo que me empieza a pasar es que los tengo que acumular en algún lado y termina teniendo algún problema de calidad asociado a ese activamiento de un proceso intermedio. Permite producir en un corto lapso varios modelos en la misma máquina, porque empiezo a optimizar el cambio de herramental. Ya no me cuesta tanto hacer el cambio y tener la máquina parada tanto tiempo. Bueno, la mejora de calidad en producción, lo que decía recién, porque reducimos el stock, entonces dejo de tener defectos relacionados al almacenamiento, roturas, oxidación, manipuleo, pérdidas. Apunta a mejorar la seguridad, porque lo que hace el SMED es trabaja sobre todas las herramientas que necesito para hacer un cambio de modelo, tanto las herramientas físicas como el procedimiento, el método. Entonces, evita o me da la mejor forma que yo puedo hacer para hacer el cambio. Aumenta la motivación, ya que esto de analizar que el equipo proponga o vea cómo podemos mejorar los procesos, también permite tener un sentimiento de logro y de éxito. Y por último, genera un cambio más sencillo en un setup, lo que se traduce en tener o necesitar operadores menos calificados para poder hacer ese cambio. Porque a veces también termina siendo un cuello de botella humano, porque tenemos poca gente que sabe cómo hacer el cambio. Nos ha pasado, y seguramente a ustedes también, que a veces el que lo sabe hacer no viene, está enfermo, entonces tenemos que esperar a que vuelva, y eso hace que le demoremos un cambio de producción. Hay cosas que pasan, hay gente que conoce una máquina porque la máquina tiene muchos años, entonces no hay muchos que la conozcan, no hay muchos que la aprendieron, el que lo aprendió se fue. Bueno, al poder estandarizar ese setup, permite que más gente pueda hacerlo. ¿Cuáles son las cuatro fases que tiene, o la fase preliminar y 3 fases más que tiene el SMED? Tiene una fase preliminar donde se estudia la operación de cambio y se documenta todas las actividades que se realizan. Muy similar a lo que vimos en el estudio de tiempos. Una primera fase, se clasifican las operaciones en internas y externas. Esto es operaciones que se pueden hacer con la máquina o con el proceso detenido y operaciones que sí o sí se necesitan hacer que se pueden hacer, con el proceso funcionando. La segunda fase es intentar convertir la mayor cantidad de actividades internas en externas. Esto es, por ejemplo, tener cargado el programa, lo que muchos llaman las recetas de cómo tengo que programar la máquina, tener todas las herramientas a mano, tener la nueva materia prima cerca. O sea, todo lo que yo hoy hago con la máquina parada, la mayor cantidad de etapas que pueda hacer con la máquina funcionando es tiempo que voy a solapar. Obviamente que va a haber tiempos o operaciones que las tengo que hacer con la máquina detenida, como desarmar el herramental, bajar el herramental, colocar el siguiente. Ahora, si yo el herramental lo tengo al lado de la máquina y antes tenía que ir a buscarlo, bueno, todos esos pasos los voy a ir ganando. Y por última fase es optimizar todos los aspectos relativos a actividades de la preparación. Es lo que hablamos recién de tener el setup o todos los parámetros ya establecidos, con qué herramienta tengo que sacar determinadas fijaciones, el nivel, por ejemplo, de presión en una prensa, ya tengo la materia prima, optimizar todo lo que pueda en relación a las actividades. Acá tenemos un pequeño ejemplo, una fase preliminar, tengo el producto A, tengo una fase interna, externa, otra externa, y recién hago el producto B. O sea, estoy en la peor condición. Hago una primera fase y separo las externas de las internas. Entonces, la externa, está el producto A, la interna, y después tengo otra vez la externa, donde empiezo a producir el producto B. O sea, en un ejemplo de estas características,
ya que logré una reducción de entre el 30 y el 50%. Una segunda fase donde empiezo a transferir qué operaciones puedo hacer de internas a externas. Entonces, reduzco el tiempo, como vemos de acá a acá. Las externas siguen tardando lo mismo, pero la interna la reduje. Entonces, como ejemplo, tengo un 75% de reducción de ese tiempo. Y por último, apunto a minimizar todas las preparaciones, internas y externas. Entonces, tengo el producto A, tengo la máxima minimización de la operación interna y después la externa. Entonces tengo, como ejemplo, un 90% de reducción, desde esta situación inicial a esta situación final. Bueno, muchas gracias. Vimos a grandes rasgos algunas herramientas de mejora continua. Ahora les voy a mostrar denme un segundo. La evaluación me dicen si se ve Sí, bien. Bien. Está bien, Diego, sí, sí se ve. Bueno, les muestro para que veamos algunos detalles de cada punto. Esta línea, bueno, tenemos las 5 S como clasificación, orden, limpieza, estandarizar y la disciplina. Y esto nos tenemos que preguntar en cada sector si está bien, o sea, si estamos ok o no. Entonces, el primer nivel es empezando. O sea, cómo trabajo con esta planilla es, empiezo por la primera S y voy subiendo a medida que me voy, digamos, subo de nivel. Una vez que, digamos, que ya llego a un nivel, por ejemplo, nivel 3, que ya contesto que no, paso a la segunda S en el primer nivel inicial. Entonces, si yo empiezo, digo, materiales y máquinas necesarios e innecesarios están mezclados a lo largo del área. Los objetos obstruyen la circulación. Tengo para colocar OK o no. Tengo un segundo punto, por ejemplo, los materiales y las máquinas necesarias e innecesarias están identificados y separados. Lo innecesario no es retirado del área, o sea, todavía están y obstruyen la circulación. El nivel 3, ya hicimos la clasificación, las fuentes corregidas, descartamos los objetos innecesarios y los objetos ya están señalizados. Entonces vamos subiendo de nivel en cuanto a la primera S, que es la segregación. Y así podemos ir, por ejemplo, en el punto 2, que es el orden, los materiales y las máquinas están colocados aleatoriamente, sin un lugar definido, o sea, el layout es aleatorio o es un caos. El segundo punto es, tienen el lugar definido, no están delimitados, por ejemplo, no tienen sus líneas que lo bordean, no hay caminos. Pero ya el tercer punto es, bueno, las máquinas ya están identificadas, los lugares están delimitados, señalizados, pero tal vez no todos están en buenas condiciones y luego del uso no son colocados correctamente. O sea, tenemos un tablero donde están todos los dibujos de las herramientas, pero las herramientas están desparramadas en la mesa. Tercer punto, que es la limpieza. Evaluamos lo mismo, pisos con suciedad, o sea, voy evaluándome en cada sector y voy viendo hasta dónde llego. Y ahí voy pasando a la próxima S. Lo que nos da es como un indicador rápido de dónde estamos parados en una herramienta como es 5S. Y esto puede generar un plan de acción y después, dentro de un X plazo que, digamos, se consensúa con el equipo de trabajo del sector, bueno, se plantean objetivos y se vuelve a evaluar. Y siempre con la misma metodología y es clara para todos. Y eso lo que nos da es
un posicionamiento en relación a lo que estoy, cómo estoy en referente a cada S. Que realmente es una herramienta de seguimiento muy interesante, si bien no es del todo numérica para mostrar cómo puede ser un rendimiento o una disponibilidad, sí me da una imagen de cómo estoy en cada sector de la fábrica o de la planta. Como vimos con el OE, es una herramienta escalable y es ideal trabajar con un sector que potencialmente pueda mejorarse en la primera instancia bastante fácil. ¿Para qué? Para poder mostrar que la herramienta sirve, que podemos lograr mejoras y que se puede trabajar mejor utilizando este tipo de herramientas. Y realmente cuando uno empieza a trabajar y la gente empieza a ver que se dedica tiempo a ordenar, a delimitar los sectores, a identificar los lugares donde van las máquinas, las herramientas, a limpiar, a estandarizar, se suman y realmente dan muy buenos resultados.